De amor, casa de Dios, casa de todos nosotros. Hemos estado hablando un tema que para mí ha cambiado mi vida. Se llama las 7 palabras que Jesús habló desde la cruz. Lo que uno dice al final de su camino por la vida es lo que sella un propósito, una razón por el cual haber transitado por la tierra. Jesús dio 7 palabras que han marcado la vida de muchas generaciones y creo que también nuestra vida. La primera palabra que Jesús habló fue la del perdón. Diga, el perdón redime. Cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra nos habla de la vida eterna, de la importancia de la salvación. Cuando Jesús le dice al ladrón que está en la cruz, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, cuando para Jesús es importante la familia. Él no podía dejar a su madre desamparada y le encomendó a su discípulo, a su madre, para que velara por ella. Y le dijo al discípulo amado Juan, he ahí tu madre. Y a María le dijo, he ahí a tu hijo. Cuarta palabra, que es una palabra muy importante, donde Jesucristo expresa lo que siente en su corazón. Cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que muchos de nosotros en nuestra vida hemos pasado por tiempos de tristeza, de desesperación, en que pareciera que Dios nos ha abandonado, pero no porque Dios guarde silencio significa que Dios no te está viendo. Dios te ve aunque guarda silencio. Hoy quiero hablar de la quinta palabra que hoy va a marcar nuestras vidas, y es la palabra tengo sed, el deseo de Cristo. Vayamos a Juan capítulo 19, 28 al 30 de la Nueva Versión Internacional. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, le pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En la vida vamos a probar malsabores. Jesús quería agua y le dieron vinagre. Muchas veces nosotros buscamos y tenemos sed de cariño y nos dan probadas del rencor, del resentimiento, de la venganza. ¿Quién no ha probado el sabor del odio, del rencor, de la venganza, de la tristeza? Jesús esperaba agua y le dieron vinagre. Jesús esperaba algo diferente. A veces decimos, yo necesito una palabra, y lo que te dan es un reproche. Jesús probó el vinagre, pero no se lo tragó. Y muchos de ustedes se han tragado el rencor, el odio y el resentimiento. Y no solamente deja un mal sabor en la boca, envenena el alma, nos arruina la vida. Jesús quería un poco de compasión y lo que recibió fue rechazo. ¿Cuántas veces has querido amistad y ha habido gente que ha hablado a tus espaldas? ¿Cuántas veces has buscado a alguien que te dé cariño y te dan desprecio en lugar de cariño? Así te paga el mundo, pero Dios te da un agua que sacia tu sed. Tú decides si lo que el mundo te ofrece lo pruebas o te lo tragas. No podemos evitar probar, pero sí podemos evitar tragar el dolor y la amargura de otros. En la expresión de un deseo de Cristo en la cruz, se trata en primer término de la sed
fisiológica. Uno de los mayores tormentos de los crucificados era la sed por la gran pérdida de sangre que habían sufrido. La palabra está tomada, tengo sed, del Salmo capítulo 22, 14 al 17 de Reina Valera contemporánea. Sígame por favor en su tríptico. David había dado esa palabra 1500 años antes del nacimiento de Jesús. Dios le permitió a este rey y profeta ver los padecimientos del Mesías, lo que había de sufrir por nosotros, lo que había de pagar por nosotros y la pesada cruz que debería de llevar sobre sus hombros. Ya David veía venir el sufrimiento de Jesús y escribió lo que había de sufrir en aquel madero, por amor a ti, por amor a mí y por amor a la humanidad. Dice el Salmo 22, 14 en adelante: me voy diluyendo como el agua, tengo todos los huesos deslocados, el corazón dentro del pecho se derrite como la cera. Jesucristo, al ser forzado a estirar sus brazos y sus pies para que fuera atravesado por los clavos, porque eran dos romanos fuertes hombres que le estiraban la mano, cuando hacían ese estirón, los huesos quedaban deslocados, fuera de lugar. El hombro estaba caído. Los brazos, las piernas de Jesús quedaron deslocadas, no quebradas, deslocados sus huesos. Un dolor tremendo mientras jalaban la riata para estirar los brazos de nuestro Redentor y clavarle el clavo en la muñeca y en los pies. Por eso el profeta David decía que tengo todos los huesos deslocados, el corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Cuando habla de que su corazón se derritía, quiero que usted entienda que si algunos de aquellas personas colgadas en el madero no había muerto a cierta hora, le quebraban las piernas para asfixiarlo en su sangre, porque ya no había manera de poder respirar. Cuando llegaron a Jesús, ya Jesús había entregado el Espíritu, ya Jesús estaba muerto. Y para asegurarse los soldados romanos de que realmente Jesús había dejado de existir, agarraron la lanza y atravesaron su costado. Y la lanza, al momento de atravesar el costado, atravesó el corazón y los pulmones. Y al sacar la espada, la lanza, salió agua y sangre de su costado. Jesús había entregado su vida por nosotros. Ninguno de sus huesos se quebró, pero sus huesos fueron deslocados. Ya no estaban en su lugar. Y soportó todo eso por amor a ti y por amor a mí. Dice el versículo 15: tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Lo que más ansiaba un hombre crucificado era agua, porque ya no había suficiente sangre para seguir corriendo, recorriendo su cuerpo, y era una sed terrible, una sed que lo atormentaba. Era una sed que sentía que la lengua la tenía pegada al paladar y la garganta. No podía ni siquiera tragar saliva, porque ni eso podía producir, porque ya no tenía fluidos. Era una sed como usted no tiene idea. Y Jesús dijo: tengo sed. Una sed fuera de lo normal. Dice el versículo 16: me ha acercado una banda de malvados, me tienen rodeado como
perros. Me tienen rodeado como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Estaba hablando que la gente era como una jauría de perros que querían destruir su alma, destruir su cuerpo completamente, como una jauría de perros hambrientos. No solo eran los romanos, eran los judíos, deseosos de sangre, que decían: crucifícalo, crucifícalo. Y él enmudeció como cordero llevado al matadero y no abrió su boca. Le taladraron, le perforaron las manos y los pies. Un hombre cargando la maldad del mundo, pero pagando una deuda ajena. El único que podía pagar una deuda que el hombre tenía con Dios era el Hijo de Dios. Porque era una deuda que tú y yo no podíamos pagar, que la humanidad no podía pagar. Dios tuvo que pagar la deuda. Y sin sangre no hay remisión de pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre, de acuerdo a los rudimentos de Moisés. Versículo 17. Puedo contarme todos los huesos, mientras ellos se regodean al verme. Cuando el látigo flagelaba el cuerpo de la víctima, tenía al final 5 terminaciones el látigo, y estaban hechas no solo de piel o de cuero, sino de metal y de huesos. Cuando el látigo era lanzado en el cuerpo de la víctima, se quedaba incrustado, literalmente enganchado en la carne de la víctima. Y cuando jalaban el látigo desprendía la carne viva y se podían ver las costillas del hombre, la espalda, la tibia, el peroné, porque ya no había carne, no había piel que cubriera los huesos. La gente podía ver los huesos de Jesús que fueron arrancados por ese látigo. Puedo contar todos los huesos mientras ellos se regodean al verme. Su dolor fue tan real como el nuestro. Jesús quería sentir el dolor tuyo para poder entender tu situación, para poder entender tu sufrimiento. Él vino a sufrir para redimirte de tu dolor y tu sufrimiento. Él sabe lo que vives en carne propia porque Él se vistió de carne. Él sabe de tus luchas, de tus pruebas, de tus tribulaciones, de tus deseos, de tus frustraciones. Dios lo sabe. Y Él no pudo quedarse en el cielo recibiendo gloria mientras tú recibías rechazo, recibías vinagre en lugar de agua. Él dejó el cielo para hacer algo por ti aquí en la tierra y cambiar tu destino. El vinagre, Marcos 15:23, vino mezclado con mirra. Marcos 15:23, traducción del lenguaje actual, dice: ahí le ofrecieron vino mezclado con mirra para calmar sus dolores, pero Jesús no quiso beber. Esto es fuerte lo que te voy a enseñar, pero a la vez doloroso. Ahí le ofrecieron vino mezclado con mirra para calmar sus dolores, pero Jesús no quiso beberlo. Se le daba al crucificado para drogar al penitente. Era una droga como decir morfina para el que está
con cáncer terminal, que los dolores son insoportables, los médicos los drogan con morfina para que no sienta el dolor. Jesús rehusó estar drogado y experimentó el dolor por ti. Experimentó todo el dolor de la cruz. Se le daba para que la pena del crucificado no fuera tan amarga. El vino ayudaba al crucificado a olvidar su dolor. Muchas personas desean escapar de su dolor en las drogas, en el alcohol o negando la existencia de Dios. Cristo nos enseña otro camino. Jesús enfrentó su dolor en lugar de huir de él. Jesús enfrentó el dolor en lugar de escapar de él. Voy a ser sincero. Hoy en la actualidad usted ve en las redes sociales gatitos que hacen cosas curiosas. Pero si usted ve a alguien de África pasando hambre, usted lo quita, lo borra, lo cambia rápidamente, porque le gusta ver lo bueno, pero no el dolor de otros. Porque ver el dolor de otros y enfrentar el dolor de otros es que tienes que hacer algo al respecto, pero a ti te gusta voltear la cara y ver lo bueno, pero no lo malo. Y Jesús se quedó viendo lo malo de la humanidad, el dolor de la humanidad, y enfrentó el dolor juntamente con nosotros. Él no escondió el rostro al dolor. Él no escondió el rostro al rechazo. Él no escondió el rostro. Él puso el rostro por nosotros. Puso una y otra vez la mejilla por nosotros. Él vio el dolor de los que estaban en la cruz, el dolor de aquellos que lloraban por él, el dolor de aquellos que lo habían crucificado, porque sabía que aunque ese era su trabajo, había cosas que sufrían en su vida personal. Jesús no solamente ríe con los que ríen, Jesús llora con los que lloran. Jesús sufre con los que sufren. La cruz habla de algo más que de querer amortiguar el dolor en tiempos de dolor. Es enfrentar el dolor y superarlo y ayudar que otros lo superen también. Dios conoce el dolor del huérfano, de la viuda, del divorciado, del soltero, del casado, el que tiene dinero y no tiene amigos. Dios no esconde el rostro de nosotros. Dios nos da la cara y nos dice: si no bajo de esa cruz, es porque yo quiero llevar tu dolor conmigo también, tu sufrimiento, tus lágrimas, tu abatimiento. Jesús no quiso drogarse. Jesús no quiso huir al dolor. Él quiso enfrentar el dolor por amor a nosotros, para entender a los que sufren, para entender a los que lloran, para entender a los que son abatidos. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El único que te puede consolar es aquel que ha pasado por donde tú has pasado, que ha sufrido algo parecido a lo que tú has sufrido. Jesús no se negó al sufrimiento porque Él quiso saber qué es lo que se siente ser humano y qué es lo que se siente sufrir y qué es lo que se siente estar solo, para nunca dejarte solo y nunca dejarte en el sufrimiento. Él negó tomar la mirra, el vino, el vinagre. Muchas personas desean escaparse de su dolor, pero Jesús enfrentó su dolor en lugar de huir de él. Ante la copa que estaba tomando, Jesús se negó a tomar el vino que se le ofrecía. Uno de los más terribles tormentos de los crucificados era la sed. La deshidratación que sufrirían debido a la pérdida de sangre era un tormento durísimo. Y Jesús no había bebido desde la tarde anterior agua.
No es extraño que tuviera sed. Lo extraño es que lo dijera: tengo sed. La sed que expresa Jesús en la cruz no es una sed física. Jesús tuvo sed, no de venganza, porque pudo haber mandado una legión de ángeles, 12 legiones, y acabar con ellos. Jesús no tenía sed de venganza, tenía sed de justicia. Que la gente pecadora dejara el pecado, recibiera el perdón, que el enfermo fuera sano, que la persona que está sufriendo dejara de sufrir. Jesús no tenía sed de venganza, tenía sed de justicia, que es diferente. Porque la justicia es que la voluntad de Dios se haga en la vida de cada hombre, y el deseo de Dios para cada hombre es que sean salvos, que sean felices, que vivan en paz, que tengan todo lo necesario. Jesús tenía una sed diferente a la que tenía el hombre: sed de justicia. Jesús tuvo sed de justicia, no de venganza. Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Jesús pudo acabar con la humanidad en ese momento tan difícil de dolor. Jesús pudo mandar 12 legiones de ángeles y desbaratar y descuartizar a los soldados romanos porque se lo merecían. Pero Jesús no tenía un corazón vengativo. Él sabía lo que era la venganza, pero no dejó que la venganza gobernara sus acciones. Porque aún en la cruz, recuerde, su primera palabra fue un clamor de justicia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de ustedes han probado el sabor de la mirra, el sabor del dolor, y quieren venganza. Quieren que pague la gente por el daño que les hizo. Cristo no vino a que pagaras el daño. Cristo vino a pagar el daño por ti. Cristo vino a pagar la deuda por ti. Cristo vino a liberarte del cautiverio en el cual estabas esclavizado. Beber del Espíritu acaba con la sed por los deseos de la carne. Cuando tú bebes del Espíritu, ya no tienes sed por los deseos de la carne. Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús dice que tiene sed. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo tan elemental como es el agua. Pidió por favor un poco de agua, como hace cualquier enfermo o moribundo. Pero no podemos olvidarnos, no podemos olvidar el detalle que señala el Evangelio de San Juan. Jesús dijo: tengo sed, para que se cumpliese la Escritura. Jesús habló en esta quinta palabra de su sed, aquella sed que vivía Él como Redentor. Jesús en aquel momento de la cruz, cuando está realizando la redención de los hombres, pedía otra bebida distinta. Escuche bien, Jesús pedía otra bebida distinta del agua y del vinagre que le dieron. Poco más de 2 años antes de la crucifixión de Jesús, Jesús se había encontrado a una mujer junto al pozo de Sicar. Eso está en Juan 4:5. Con una mujer de origen samaritano, a la cual había pedido de beber agua. ¿Cuántos saben que Jesús tenía sed y pidió agua? Y le dijo: dame de beber. Pero el agua que le pedía no era la del pozo, era la conversión de aquella mujer. Jesús tiene sed de tu conversión, sed de que tu vida sea diferente, sed de que tú seas bendecido, sed de que tu vida sea una vida plena y feliz. Esa es la sed que Dios tiene, no la sed de un pozo, sino la sed de verte salvo,
bendecido y reinando en vida. Esa es la clase de sed que Jesús tiene por ti y por mí. Era la conversión de aquella mujer, de aquel pueblo. Ahora casi 3 años después, San Juan, que relata este pasaje, quiere hacernos ver que Jesús tiene otra clase de sed. Es como aquella sed de Samaria. La sed del cuerpo es limitada, la sed espiritual es infinita. Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que Él había ganado, de que no se hiciera inútil la redención en la cruz del Calvario. Sed de manifestarnos a su Padre, de que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda relación con Él, porque todo está aquí en la relación que tenemos con Dios. Jesús tenía sed de que tú tuvieras una relación con el Padre. Quiero concluir con esto. Dice que tiene sed. ¿Puedo hacerle una pregunta a usted? Dile al que está a tu lado, ¿de qué tienes sed tú? ¿De qué tienes sed? Apóyame un poquito en el teclado mientras sube Claudia. ¿De qué tienes sed? ¿Qué deseas tú? ¿Qué anhelas? ¿Qué anhelos hay en lo profundo de tu corazón? ¿Los hablas? ¿Los dices a Dios? Apóyame un poquito con el teclado y ya te digo en qué momento iniciamos con la administración. Muchos estamos tan con poco contacto con nosotros mismos que no nos atrevemos a hablar de lo que deseamos. Hay quienes tienen sed de cariño. Ponme la pista, Iván, por favor. Hay quienes tienen sed de cariño, de amistad, de ser oídos. En Jesús esa sed se calmará. Yo veo en usted que tiene sed de que alguien le entienda, de que alguien le ame, de que alguien se le acerque de manera desinteresada. Usted tiene sed que alguien le diga: te entiendo, te comprendo, sé por lo que estás pasando. ¿De qué tiene sed? Porque hay alguien que puede saciar esa sed de una vez y para siempre. Juan 4:14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. Quiero que se ponga de pie. Dile: Señor, yo tengo sed como tú, pero sed de tu presencia. Escuche. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede. Cuando tú vas y te comprometes con Dios de llevar el evangelio, de ser leal y fiel, que no seas alguien que cada mes viene a la casa de Dios, sino seas alguien que ha entendido lo que Jesús dejó por estar contigo. ¿Y qué estás dejando tú? A veces no quieres dejar ni tu trabajo ni tu familia para estar con Jesús, pero Jesús dejó todo, su comodidad. A veces nos jactamos de grandes cosas, pero estamos vacíos de amor. Estamos vacíos. Hoy quiero que de ti salga un compromiso de sacrificar lo que sea por estar cerca de Jesús. Deja al lado tus pretextos. Deja de tomar vinagre, vino y mirra para olvidarte de tu compromiso con Dios y de olvidarte de lo que otros sufren. Basta ya. Jesús tiene sed.
¿Y quién de ustedes va a ser capaz de darle de beber a Jesús y decirle: Jesús, yo quiero ser ese cántaro que sacie tu sed, de ir y predicar la palabra, de ir, Señor, y anunciar? Porque le cargamos a Jesús todo el pecado y la maldad. Pero aunque el pecado y la maldad estaba sobre el cuerpo de Jesús, hay algo que no pudimos ocultar: su inocencia, su misericordia y su amor. De tu mano, mi Jesús, por el sendero de tu amor. Aprende a caminar con Él, mi Dios. Aprende a tomar tu cruz juntamente con Él. Aprender a caminar. Es un compromiso. De tu mano, mi Jesús. Deja lo que tengas que dejar al mundo, los falsos amigos, mi Dios. pero tú siga a Jesús y sea un cántaro de agua. Y me aún en la noche más oscura, tú me mirabas desde el cielo. Tú me decías: hijo, te quiero, ven a mí. Aún en la noche más oscura, tú me mirabas desde el cielo. Tú me decías: hijo, te quiero, ven a mí. Y me llevaste a tu presencia y me enseñaste tu inocencia. Y luego amaneció y mi vida cambió por ti. Y mi mundo cambió por ti. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Dios. Y luego amaneció y mi vida cambió por ti. Y mi mundo cambió por ti. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Dios, mi Dios. Aún en la noche más oscura, tú me mirabas desde el cielo. Tú me decías: hijo, te quiero, ven a mí. Aún en la noche más oscura, tú me mirabas desde el cielo. Tú me decías: hijo, te quiero, ven a mí. Aún en la noche más oscura, tú me mirabas desde el cielo. Tú me decías: hijo, te quiero, ven a mí. Aún en la noche más oscura, tú me mirabas desde el cielo. Tú me decías: hijo, te quiero, ven a mí. Y me enseñaste tu inocencia.
Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Dios. Y luego amaneció y mi vida cambió por ti, y mi mundo cambió por ti. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Dios. Y luego amaneció y mi vida cambió por ti, y mi mundo cambió por ti. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Dios. Y luego amaneció y mi vida cambió por ti, y mi mundo cambió por ti. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Dios, mi Dios. Y luego amaneció y mi vida cambió por ti, y mi mundo cambió por ti. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Dios.